Gracias, Silvia. Como siempre es un gusto estar acá, pese a que venimos de un hospital gris por fuera, pero con un corazón por dentro. Ella no puede prescindir de nosotros, así que justamente le vamos a dar la palabra. En realidad esta es una mesa de criobiopsia y le vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Engelmayer, que da la casualidad que también es del Hospital de Clínicas, como muchos de los residentes de la doctora Quadrelli. Así que, bueno, Juan nos va a hablar de screening, después vamos a hablar de otras cosas y después vamos a hablar algo de criobiopsia y tenemos nuestro broche de oro con el doctor Poletti acá, que es un gusto tenerlo entre nosotros. Bueno, Juan, cuando quieras. Me siento medio solo acá, con todo el público sobre el otro lado. Bueno, buenos días. Muchas gracias. ¿Quieres venir acá? ¿Quieres venir acá? ¿Sentado? Bueno, no sé, como quieras. No. A como te guste. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación. A la doctora Quadrelli y a todo el equipo del Sanatorio Güemes. Es un gusto estar acá. Me tocó hablar de este importante tema que va a ser, me parece a mí, uno de los temas centrales en los próximos años, que es screening de enfermedad intersticial. Por la luz, porque el señor está grabando. ¿Qué preferís, que me ponga ahí directamente? Él prefiere. Bueno, empecemos entonces. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Si uno habla de screening de cualquier enfermedad, pero sobre todo en cáncer, tiene que pensar un poco en la etapa subclínica de la patología en cuestión. Y si hablamos de enfermedad intersticial y de fibrosis pulmonar en particular, sabemos que siempre hay una primera injuria del endotelio epitelial que lleva a un remodelado, que muchas veces puede ser un remodelado con reparación normal y resolución de la injuria inicial, pero muchas veces hay una reparación anómala que lleva a fibrosis, y eso después de un tiempo variable, como ahora vamos a ver, produce síntomas, y como estas enfermedades en general suelen ser muy progresivas, no solo la fibrosis poliidiopática, sino otras formas fibrosantes también, esto conduce a la muerte del paciente. Pero como pueden ver, hay toda una etapa subclínica muy importante y nosotros generalmente llegamos tarde. La verdad es que todos los que hacemos intersticio recibimos pacientes con enfermedad avanzada habitualmente, entonces llegamos generalmente acá. Y esto es lo que hay que intentar cambiar. Esto es el recorrido del paciente con fibrosis pulmonar, del trabajo de la doctora Lamas, que a mí me pareció muy interesante. Como pueden ver, este grupo describe un periodo sintomática que tiene una duración variable, y cuando el paciente encima empieza a tener síntomas, en general se la pasa boyando, por la atención primaria en general, es subdiagnosticada, no suele pasar por delante con otros diagnósticos, hasta que finalmente se deriva a un centro especializado y se hace el diagnóstico interdisciplinario. Pero la realidad es que no da lo mismo diagnosticar la enfermedad cuando está en un periodo inicial que cuando hay un retraso diagnóstico. Y la misma doctora Daniela Lamas, si se fijan, los separa a esta cohorte de pacientes en 4 cuartilos, y si ustedes se fijan, no es lo mismo tener un año de demora hasta el diagnóstico, que tiene una mortalidad, que tener más de 4 años de demora hasta el diagnóstico, que tiene una mortalidad muchísimo mayor. Y si uno se pone a pensar, ¿por qué llegamos tarde generalmente al diagnóstico de nuestras enfermedades fibrosantes? Bueno, eso se debe a una variedad de factores. Hay algunas que tienen que ver con nosotros, con los médicos, que generalmente muchas veces tenemos poca alerta, o somos algo negligentes. También las enfermedades fibrosantes son enfermedades particulares, que muchas veces tienen muy lenta progresión y tienen síntomas inespecíficos. Y también a veces hay cuestiones derivadas de los enfermos, que tienen una falta de reconocimiento o a veces
le suelen dar poca bolilla a algunos síntomas respiratorios, sobre todo a la tos. Y como decíamos hoy, si hablamos de screening, tenemos que ir a ver los famosos criterios de Freme y Carson, que es cuáles son los requisitos que tenemos que tener para que una enfermedad sea screeneable. Y bueno, como pueden ver acá, fundamentalmente son 4. La primera es que la enfermedad sea detectable en la etapa presintomática, porque si no, no tiene ningún sentido el screening. La otra es contar con un test diagnóstico eficaz y efectivo que tenga una adecuada sensibilidad y especificidad para poder hacer el diagnóstico en etapa temprana. La otra es tener un tratamiento efectivo, porque si no vamos a intervenir, poco sentido tiene screenear. Y la última es que el daño potencial de la intervención siempre sea menor que el del tratamiento no precoz. Y esta la agrego yo, no está dentro de los criterios, pero a mí me parece fundamental. Tiene que ser barato, tiene que estar altamente disponible, porque si para hacer un screening de determinada enfermedad necesitamos un estudio de altísima complejidad, utilizando equipamiento carísimo que está disponible en 2 lugares en todo el país, podríamos hacerlo el screening, pero nunca lo vamos a poder hacer masivamente. Entonces, metámonos un poquito en lo que los convoca, que es el screening de la enfermedad intersticial. Vamos a ver si vale la pena realmente hacerlo y cuantifiquemos un poco el problema, porque si yo estuviera sentado a mí, por ahí me preguntaría, che, pero screening de enfermedad intersticial, ¿ustedes quieren screenear una patología que, como la fibrosis pulmonar hepática, que está considerada una enfermedad huérfana, poco frecuente? ¿De qué me estás hablando, Juan? ¿Screening de enfermedad intersticial? Bueno, cuantifiquemos un poquito el problema. Si uno quiere evaluar prevalencia de patología intersticial en grandes cohortes poblacionales, hay que hablar de 2 tipos de hallazgos en la tomografía computada de tórax. Uno de ellos es este que llamamos ILA en castellano, que es Interstitial Lung Abnormalities, que en realidad es a ojo nomás. Es una evaluación visual, cualitativa, en donde el radiólogo experto mira y nos dice. Y son cambios que no son de gradiente, obviamente, que afectan a más del 5% de cualquier parte de ambos pulmones. Y en general lo que se evalúa es la presencia de estos signos de patología intersticial, como ustedes saben, ya sea retículo, vidrio esmerilado, nodulitos centrilobares, quistes, y bueno, y ya otros signos más de fibrosis más avanzada como panal o bronquiectasias de tracción en el caso de que están presentes. Y el otro, son las ILA, y este otro son las áreas de alta atenuación en el parénquima pulmonar. Este sí es mucho más objetivo, es una cuantificación por densitometría tomográfica, en donde lo que se mide a través de una detección computarizada son los voxeles, que ustedes se acuerdan, son estos cubitos tridimensionales, y se mide qué porcentaje de voxeles hay con una atenuación de entre menos 200 y menos 600 unidades de Hounsfield. Ustedes saben que el parénquima pulmonar normal está más cerca de menos 1000, que menos 1000 es el aire en realidad, pero el parénquima pulmonar normal está más cerca de menos 1000, entonces se cuantifica por densitometría tomográfica el porcentaje de voxeles con una mayor atenuación. Fíjense, estamos hablando de esto, de este tipo de alteraciones, más sutiles, acá vidrio esmerilado subpleural, acá sí, engrosamientos septales, retículo, bronquiectasia de tracción. Fíjense, estos cambios son bastante sutiles. Y si se fijan, y esta quizás es una de las diapositivas más importantes de todo lo que les voy a mostrar hoy, cuando evaluamos la presencia de estas anormalidades en grandes cohortes de pacientes que se han constituido con otros fines, como por ejemplo la famosa cohorte de Framingham, 7% de los sujetos en Framingham tienen esto. En el famoso estudio de COPD para evaluar marcadores genéticos en EPOC, 8%. En este estudio islandés, 7%. Es un estudio de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en una cohorte de Islandia. En la cohorte del Eclipse, 9%. En este estudio de arteriosclerosis coronaria, 10%. Y en la cohorte que todos los neumólogos conocemos, del estudio de screening de cáncer de pulmón famoso americano, 10% tenían estos hallazgos. Con lo cual, no parece ser un tema menor, por lo menos en términos de prevalencia. Después veremos qué son estas anormalidades. Y cuando empezamos a ver asociaciones de estas anormalidades, vemos que, por un lado, se asocian con la carga tabáquica, a mayor carga tabáquica, mayor riesgo de tener estas anormalidades. Y cuando miramos función pulmonar,
vemos que en la corte de Framingham la presencia de estas alteraciones se asocia con mayor caída de la FBC, pero también con mayor mortalidad en el análisis multivariado. Y si se fijan, esto es mortalidad en 4 cortes distintas. Framingham, la corte de Islandia, el COPD-GYN y el estudio de Eclipse. En las 4 cohortes, la presencia de estas anormalidades intersticiales sutiles detectadas por tomografía se asocian con mayor mortalidad. Pero bueno, te ponen a decir, bueno, perfecto. ¿Cuán progresivas son? Tenemos anormalidades, las podemos diagnosticar en grandes cohortes, pero ¿cuán progresivas son? Y fíjense, esto es Framingham, de nuevo. En Framingham, acá no se ven los personajes, los porcentajes, pero si ustedes se fijan, sí, los personajes. Si ustedes se fijan, este grupo grande, que es el 52-53%, es cuando el radiólogo decía que había una probable progresión visualmente. Y este otro grupo, que es alrededor del 25%, era progresión definida. O sea que casi el 80% en un seguimiento a 6 años progresaban. Entonces, para resumir esta primera parte, podemos decir que los sujetos que tienen anormalidades intersticiales subclínicas en la tomografía computada tienen mayor prevalencia de síntomas respiratorios, una función pulmonar más deteriorada, menor tolerancia al ejercicio y lo más importante de todo, en el análisis multivariado, tienen incremento de la mortalidad. En definitiva, parece ser que la patología intersticial no es tan infrecuente como creemos, por un lado. Parece ser que tiene una importante etapa subclínica y parece ser que es bastante progresiva, al menos en la corte de Framingham. Más del 75% de los pacientes progresaron. Entonces, nos tenemos que preguntar, perfecto, buenísimo, estamos llegando tarde. ¿Cómo podemos llegar antes? ¿Cómo piensan ustedes que podemos llegar antes? ¿Se da mediante la implementación masiva de tomografía computada? Quizás como método de detección estaría buenísimo. Tiene 2 grandes problemas. Primero, estaríamos irradiando a una cantidad enorme de pacientes al divino botón. Y segundo, que es caro y no está disponible masivamente. ¿De qué otra manera podemos llegar tarde? Implementando función pulmonar masiva en todo el país, haciendo del SO en todo el país. Probablemente sería un buen método de detección. El problema es que es caro y está poco disponible. En la última encuesta grande que hicimos desde la sección de intersticio de la MR, en el año 2013, solamente el 44% de los neumólogos argentinos tenían disponible DLCO. Entonces, finalmente tenemos que pensar que la manera de llegar antes la tenemos todos disponibles en nuestro consultorio y es quizás el invento más disruptivo de la historia, por lo menos de la medicina interna, para no decir de la medicina en general, pero de la medicina interna seguro. Y se lo debemos a este señor francés, que es el señor Laennec, que en 1816, hace 201 años, inventó este dispositivo de última generación, en aquel momento, que nos permite ocultar estos rales, que son los rales crepitantes tipo velcro, que son un sello de la fibrosis pulmonar. Yo acá tengo para escucharlo, pero me parece que no lo vamos a poder escuchar, aparte no tenemos tiempo, pero ustedes los conocen. Y la verdad que, como les decía, los rales son el sello distintivo de la fibrosis pulmonar idiopática. Primero que están siempre, o casi siempre. En la fibrosis pulmonar idiopática, como vamos a ver ahora, están siempre. Son un tipo de RAL especial, de tipo velcro, que ustedes lo conocen. Se ocultan durante toda la inspiración y además persisten en el tiempo. Es cierto que algunos sujetos, sobre todo sañosos, pueden tener algunos RALes similares. El tema que en ese caso, sin tener patología, si es solamente por la edad, suelen desaparecer después de varias inspiraciones rápidas. Y después, algunos pacientes, sobre todo con bronquiectasias o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener algunos RALes similares, pero en esos casos no se escuchan durante toda la inspiración como si se escuchan en la fibrosis pulmonar idiopática. Y después, los RALes, como ustedes saben bien, de la neumonía o de la insuficiencia cardíaca, son totalmente distintos que los RALes de la fibrosis pulmonar. Y este trabajo es sumamente interesante porque este grupo lo que hizo fue evaluar más de 130 pacientes en un consultorio de enfermedad intersticial y lo que ellos encontraron es que el 100%, repito, el 100% de la fibrosis pulmonar idiopática y el 100% de las UIP de otras etiologías, no FPI, tuvieron RALes velcro. Y en esta cohorte de pacientes, la presencia de RALes se asoció con deterioro de la función pulmonar
Y en el análisis multivariado, la presencia de rales de velcro fue un predictor de la patente de UIP en la tomografía computada. Pero ya estamos yendo al futuro y estamos dando un paso adelante y ya tenemos trabajo. Este es un trabajo muy interesante en realidad multicéntrico italiano y del grupo de Southampton, en donde se intenta validar un método para detección automática computarizada mediante la utilización de estetoscopios electrónicos de rales velcro en pacientes con fibrosis pulmonar. Y es un trabajo, la verdad, que nos pareció, a nosotros nos gustó mucho porque estudiaron prospectivamente una cohorte de 56 pacientes en la Universidad de Módena, utilizaron los Littmann 3200, que son estetoscopios computarizados electrónicos, y definieron 6 puntos de estandarizado de ocultación para escuchar todos en el mismo lugar. El software se analizaba de manera computarizada, como le dije, y todos los pacientes, todos los registros se compararon contra el gol estándar, tomaron como patrón de oro la evaluación por 2 radiólogos independientes, especialistas, expertos en pulmón, y a su vez 2 neumonólogos también expertos en patología intersticial revisaron los registros de audio. Y se validó con una segunda cohorte en Parma de 59 pacientes y ellos encontraron una adecuada sensibilidad y especificidad de este método para la detección computarizada de fibrosis pulmonar hepática. Entonces, para ir terminando, mensaje para que nos llevemos a casa. Todo paciente de más de 50 años, sobre todo si es tabaquista o es tabaquista, con tos persistente, ni hablar si tiene disnea, debemos siempre hacer la ocultación torácica. Este es un mensaje quizás que ahora estamos intentando evangelizar más a los médicos generales y a los clínicos, pero no viene más para nosotros, que a veces tenemos poco tiempo en el consultorio también. Y este es un mensaje para nosotros, para los neumonólogos. Aún en el caso de que tenga espirometría normal, que muchas veces puede tener espirometría normal, siempre hay que hacerle una tomografía computada con cortes de alta resolución para detectar la presencia de fibrosis pulmonar. En resumen, el screening de patología intersticial de fibrosis pulmonar es algo realizable, posible, es algo factible. El screening mediante estetoscopio es barato. Tenemos la obligación, todos los médicos neumonólogos, sobre todo los que hacemos intersticio, pero en general todos ustedes, de difundir este mensaje, que este screening mediante la utilización de estetoscopio es algo realizable por todos. Y la realidad es que ahora que tenemos medicamentos, como hoy vamos a hablar, que ahorran función pulmonar, cuanto antes intervengamos, mayor va a ser el impacto que vamos a tener sobre nuestros pacientes. Termino, les recuerdo y los invito a todos a la jornada de la conferencia de intersticio de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que va a ser el 18 y el 19 de agosto en el auditorio de la Universidad de El Salvador. Vamos a contar con la presencia del doctor Simon Walsh y de la doctora Renzoni, ambos de Londres, neumonólogo y radiólogo. Y eso es todo. Muchísimas gracias.